Buenos días, hermanos, amigos que nos ven a través de las redes sociales. Bienvenidos una vez más a nuestro culto, a nuestro sermón dominical de la Iglesia Evangélica El Maná de la Esperanza, ubicada en el Coco de la Chorrera. Mi nombre es Edgardo López y tengo esta mañana nuevamente el placer de estar con ustedes compartiendo la palabra de Dios. Me gustaría que oremos para empezar. Padre, gracias Señor por esta mañana que nos ha regalado, gracias por este tiempo que nos ha dado como hermanos para estudiar y escudriñar tu palabra. Te pedimos Señor que tu Espíritu Santo nos hable y que podamos Señor poner en práctica cada palabra Señor estudiada, cada verdad enseñada y aprendida por medio de tu palabra. Sé con cada uno de mis hermanos, también con cada uno de nuestros amigos que están en Facebook, que tu palabra, Señor, pueda confrontar, pueda edificar y redarguir, Señor, a tu pueblo. Todas estas cosas te las pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, como sabemos, hemos venido estudiando la serie de Primera de Corintios que lleva como título La Iglesia Verdadera. La Iglesia Verdadera. Y nos encontramos en el capítulo 14 de Primera de Corintios. Si tienen su Biblia, por favor ubíquense hermanos en la carta Primera a los Corintios capítulo 14. Este es un capítulo que ya el pastor Dimas Molina inició el domingo pasado predicando los primeros 25 versículos del capítulo, y hoy entonces vamos a culminar el capítulo completo tratando y viendo los versículos del 26 al 40. Este sermón lo he titulado Usando los dones apropiadamente. Sin embargo, también podríamos titular el sermón como el orden del culto, ya que encontramos en estos pasajes una maravillosa ventana para ver cómo la iglesia primitiva y cómo la primera iglesia llevaba los cultos, en este caso la iglesia ubicada en Corintios. Vamos a ver qué era lo que se hacía en los cultos, cómo lo practicaban y algunas enseñanzas útiles que el apóstol Pablo dio a los corintios. No obstante, se pueden aplicar y verdaderamente deben aplicarse a la iglesia hoy en día. Entonces, en los versículos anteriores, a manera de introducción, hermanos, si usted se toma el tiempo y usted lee nuevamente los primeros 25 versículos, usted va a ver que Pablo deja en claro que el don de profecía hace referencia a predicar la palabra y que este es 1000 veces mejor y de mayor edificación para la congregación que el don de lenguas, que era el hablar idiomas. En la predicación pasada, el domingo pasado, el pastor explicó los versículos anteriores y él decía en cuanto al don de lenguas, y nos dijo que hermenéuticamente el don de lenguas se refiere a idiomas, no se refiere a jeringonzas como muchas personas piensan hoy en día, que es como un balbuceo o palabras que no tienen sentido y muchos lo hacen llamar el idioma de los ángeles, ¿no? Pero esto está totalmente alejado de la verdad bíblica. Hermenéuticamente y viendo el contexto, claramente la palabra expresa que el don de lengua se refiere a idiomas, hablar idiomas. Y el pastor también explicó que este don era una señal de juicio y que también este don había cesado. Es decir, el don había cesado en cuanto a la lengua. Es verdad que existió, pero existió en un tiempo de la iglesia para sentar los fundamentos. Posteriormente, el don de lenguas no ha vuelto a aparecer, por lo que nosotros creemos que ya ha cesado. Por otro lado, también vemos en este capítulo que Pablo trata mucho el don de profecía, que podemos interpretar también como predicar el evangelio. Sin embargo, este don, en vez de ser de juicio, era de bendición para el pueblo de Dios, ya que Pablo repitió muchas veces que de esta manera la iglesia era edificada. Pero ¿por qué la iglesia era edificada, hermanos? Bueno, la iglesia era edificada porque entendía la palabra. El que no entiende lo que se dice, hermano, jamás podrá tener un beneficio de aquello que se dijo.
Si yo deseo tener un beneficio de lo que usted me dice, yo necesito primero entender. Por lo tanto, el don de profecía se podía entender y no era como el don de lenguas, que sin haber intérprete nadie puede entender lo que esa persona estaba diciendo. Por lo tanto, Pablo decía que el don de profecía era 1000 veces mejor porque edificaba a la iglesia. eh, y por otro lado, el don de lenguas, tener a 2, 3 personas en la congregación hablando diferentes idiomas, si es un intérprete, ciertamente no va a ser de beneficio para la iglesia porque la congregación no va a poder entender lo que se dice o lo que se está enseñando. Ahora, todo esto lo que nos quiere decir es que la iglesia de Corinto estaba usando sus dones mal. Había un relajo dentro de la congregación, había un desorden, hermanos, en cuanto al uso de los dones. Y es por eso que Pablo está tomando el tiempo aquí ahora en los siguientes versículos para abordar este tema de cómo usar los dones dados por Dios dentro de la congregación. Ahora, hoy en día, hermanos, el movimiento carismático ha esparcido la idea del famoso bautismo del Espíritu Santo, ¿verdad? Que para ello es hablar en lenguas. Ellos te dicen, para ellos existe como un doble bautismo, el bautismo por agua y el bautismo por el Espíritu Santo, que es el hablar en lenguas. Entonces, ellos dicen que si tú no hablas en lenguas, y cabe resaltar que para ellos lenguas son jeringonzas, no son idiomas, es decir, lenguas inteligibles que nadie puede entender, ellos te dicen que entonces no tienes el Espíritu Santo, no has sido bautizado por el Espíritu Santo. Pero si vemos la iglesia de hoy en día, hermanos, en su mayoría de corte pentecostal, usted observará un desorden único en los cultos y en la congregación. Y también un desorden en cuanto al uso de los dones. Yo he visto, hermanos, porque he asistido a iglesias de este corte, que verdaderamente es un desorden y no hay un orden apropiado dentro del culto. He notado cómo estos que se hacen llamar, que hablan en lenguas, empiezan a balbucear y decir jeringonzas, hermanos, sin sentidos en plena oración. Y no uno, pero 5, 10, 15 al mismo tiempo. Y nadie entiende nada, nadie sabe lo que está pasando. Otros he visto que empiezan hasta a vomitar dentro del culto, a escupir, dentro del templo. Y todo eso ellos lo asocian como manifestación del Espíritu Santo. Entonces empiezan a correr, empiezan a brincar, empiezan a saltar, a dar vueltas, empiezan a hablar sin sentido, y todo esto ellos lo observan y dicen, mira, está el Espíritu manifestándose. Pero no hay nada más lejos, hermanos, de eso que la palabra del Señor. Eso no es una manifestación del Espíritu Santo. Por consecuente, eso está mal y es pecado, hermanos. Como cristianos debemos de tener un orden en el culto y debemos de saber usar nuestros dones apropiadamente. Y es por eso que Pablo empieza diciendo, versículo 26, Primera de Corintios capítulo 14, versículo 26. Vamos a leer todos los versos, primero el 26 al 40, y luego entonces vamos expositivamente versículo por versículo. Versículo 26. ¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3, y los demás juzguen. Y si algo le fuera revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Vuestras mujeres callen en la congregación, porque no le es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? Y si alguno se cree profeta o espiritual,
reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor, mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Hermanos, claramente Pablo está señalando aquí un desorden dentro de la congregación, un desorden dentro del culto. No se entendía el culto, hermanos. Muchos lo veían como locura, que los que iban a visitar y los extranjeros y los que se quedaban fuera, veían como locura lo que pasa dentro, hermanos. Y eso no puede ser. Versículo 26. ¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Hermano, toda la iglesia de Corinto quería participar al mismo tiempo, ya sea cantando himnos. Cuando dice ya sea que cada uno de vosotros tiene salmo, se refería a himnos o cánticos de los salmos del Antiguo Testamento. Entonces, ya sea cantando, enseñando doctrina, hablando en lenguas o teniendo nueva revelación, ellos querían participar todo al mismo tiempo, hermano. Querían hacer todo sin un orden. Ellos no estaban interesados verdaderamente en servir, en aprender o en edificarse unos a otros, sino que lo que a ellos les importaba era expresarse a sí mismos y recibir ellos la gloria. Todos buscaban atención, todos buscaban preeminencia entre la congregación. Entonces la pregunta es, hermanos, ¿estamos buscando nosotros llamar la atención con nuestros dones? ¿O verdaderamente queremos edificar el cuerpo de Cristo por medio de ellos? Porque no podemos hacer ambas, hermanos. Y si queremos llamar la atención, si lo que queremos es fama, si lo que queremos es reconocimiento, si lo que queremos es que nuestro nombre se escuche por medio de nuestros dones, ya sea por medio de nuestro canto, por medio de nuestra predicación, por medio de nuestra enseñanza, por medio de lo que hacemos dentro del templo, como ayudamos manualmente, entonces estamos usando nuestros dones mal. Y esto es lo que estaba haciendo la iglesia de Corintio, y esto es un pecado. Hermanos, vemos también aquí en el primer versículo, versículo 26, que todas estas partes eran buenas y legítimas de una correcta adoración, de un correcto culto ofrecido al Señor. Pablo menciona aquí cantar himnos, doctrina que da referencia a enseñanzas, revelación, interpretación y en ese tiempo lenguas. Todo eso estaba bien. El problema consistía es en que la hacían todas al mismo tiempo, hermanos. Nadie se quedaba para escuchar, excepto algunos desconcertados. Quizás los visitantes por pena se quedaban para observar este show, hermanos, porque era un show lo que estaban haciendo los corintios, no teniendo un orden. Y mucha gente pensaba que estaban locos, y seguramente lo pensaban por cómo se comportaban. Y de verdad pensaban eso. Ustedes podrán preguntar, bueno, sí, el versículo 23 del mismo capítulo, mire lo que dice. Sí, pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos e incrédulos. ¿No dirán que estáis locos? Hermanos, no podemos aceptar que nos llamen locos por cómo llevamos el culto. Eso es algo inaceptable. Nos podrán decir locos por lo que creemos, por cómo vivimos, pero no por cómo actuamos en el culto, hermanos. Debemos de ofrecer un culto con orden, porque Dios es un Dios de orden. ¿Y qué es, hermanos, lo que usted ha escuchado cuando habla con personas que han visitado estas iglesias, especialmente de corte pentecostés? No tengo nada en contra o no quiero ensañarme en contra de una denominación específica, pero yo he conversado con muchas personas, amigos, cuando trato de compartir el evangelio, ellos me dicen, tú eres protestante, tú eres de esos que brincan y hablan locuras y se caen y todas esas cosas. Eso parece como locura a mí, y me han llegado a decir, hasta me da miedo cuando veo todas esas cosas. ¿Por qué? Porque no hay un orden, hermano, y no se están usando los dones correctamente. Y bien dicho lo están diciendo, de que parece una locura todo lo que se hace, porque eso es lo que es, hermanos, al no llevar un orden propio. Cuando oran, todos oran a la vez,
no se puede entender nada de lo que dicen. Cuando oran todos gritan a la vez, no se entiende nada de lo que están diciendo, de lo que están orando al Señor. Cuando alaban, empiezan a hablar en supuestas lenguas y nadie entiende tampoco. En medio de la predicación o adoración empiezan a levantarse, a saltar, a brincar, a dar vuelta, a correr y nadie entiende qué está pasando, hermanos. La gente ve eso como locura, porque eso es lo que es, hermanos. Eso es lo que están aparentando, locura, porque no hay un orden dentro del culto. No podemos llevar los cultos a eso, hermanos, porque el carácter de Dios es un carácter de orden y de amor. Por lo tanto, lo que le ofrecemos debe de reflejar ese carácter. Hermanos, en medio de todo este desorden, Pablo deja en claro algo muy importante. Todo debería de hacerse para edificación. Versículo 26. Hágase todo para edificación. ¿Qué significa edificar, hermanos? Edificar viene de la palabra griega oikodome, o edificación, y significa literalmente construcción de una casa. La palabra edificación significa literalmente construir. Ahora, figurativamente se refiere al proceso de crecer, mejorar o madurar. Por lo tanto, la vida espiritual de los cristianos necesita ser edificada, es decir, necesita crecer, necesita mejorar y necesitamos madurar en nuestra vida espiritual. Y por medio de la edificación deberíamos expandir nuestra vida espiritual hacia una plenitud y hacia esa perfección de Cristo. La responsabilidad primaria, hermanos, que tenemos unos con otros es edificarnos mutuamente. Si usted si usted no lo sabía o se ha preguntado, ¿tengo yo alguna responsabilidad con mi hermano directamente? Sí la tiene. Bíblicamente, usted es responsable de edificar a su hermano. La edificación es una responsabilidad principal de los líderes de la iglesia. Eso es cierto y lo vemos en Efesios. Pero lo es también de todos los cristianos. Cada creyente está llamado a ser un edificador. Es decir, usted es responsable también de que su hermano crezca espiritualmente, de que su hermano madure espiritualmente y lo ayude a crecer espiritualmente, hermanos. Primera de Timoteo 5:11 dice, por lo cual animaos, primera de Tesalonicenses 5:11 dice, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Romanos 15:2-3 dice, cada uno de nosotros agrada a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. ¿Y qué dijo Jesús? Mateo 20:28. Jesús dijo, no vine para ser servido, sino para servir y para dar mi vida en rescate por muchos. Nuestro Señor, el mismo Cristo, no buscó lo que le beneficiaba a Él, sino lo que beneficiaba a lo que Él vino a salvar. ¿Estamos nosotros, hermanos, edificando la vida de nuestros hermanos? ¿O todo lo contrario? Hermanos, los cristianos son edificados solo mediante una cosa, y esa cosa es la palabra de Dios. Esa es la herramienta que se usa para la construcción de toda edificación espiritual. Primera de Timoteo 3:11. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, la palabra de Dios es la herramienta con la que usted puede ser edificado y puede edificar a sus hermanos. Entonces, si usted verdaderamente quiere ayudar a crecer y a madurar a sus hermanos, usted tiene que ser un experto en la palabra de Dios. Usted tiene que pasar tiempo estudiando la palabra de Dios, porque solo de esa manera, cuando usted abra su boca para con su hermano, podrán salir consejos bíblicos y podrán salir palabra de Dios que sea como un bálsamo para la vida de su hermano. Y si va a tener que corregir a su hermano, lo hará de la manera apropiada, con amor y con mansedumbre. Y
usted entonces podrá ayudar en el crecimiento espiritual de su hermano y estará cumpliendo con su responsabilidad. El problema es que no pasamos tiempo estudiando la palabra. El problema es que no nos interesa ser expertos en la palabra del Señor. Por eso es que no estamos cumpliendo nuestra responsabilidad de edificar a nuestros hermanos. No estamos ayudando a nuestros hermanos a crecer, a madurar. No estamos haciendo eso, hermanos. Porque solamente agarramos 5 o 10 minutos diarios en nuestro devocional, si es que lo hacemos, para estudiar la palabra. Verdaderamente no estamos tomando tiempo, hermanos. ¿Cuánto tiempo pasamos con la palabra? ¿Cuántas horas pasamos? No minutos, ¿cuántas horas pasamos con la palabra? Y de nuevo, hermanos, no se lo digo para que usted piense, el hermano pasa 2, 3 horas todos los días. No, es una lucha. Pero debería de hacerlo y no lo hago como quisiera. Pero si verdaderamente yo quiero cumplir mi responsabilidad de edificar a mis hermanos, debo pasar tiempo estudiando la palabra del Señor. Luego en el versículo 27 y 28 vamos a ver instrucciones para hablar en lenguas. Este es nuestro punto número 2. Pablo ahora pasa a dar algunas instrucciones para aquellos que van a hablar en lenguas dentro de la congregación. Pablo dice, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Hermanos, esta es una de las secciones más interesantes de toda la carta porque, de nuevo, arroja una luz que nos permite ver cómo eran los cultos de la iglesia primitiva. ¿No se ha preguntado usted eso? ¿Cómo la iglesia primitiva llevaba sus cultos? Bueno, aquí vamos a ver un claro ejemplo. Ahora, a través de estos versículos, hermanos, vamos a ver que había una gran libertad y no había una poca improvisación. Esto es lo que vemos por lo menos en el culto de la iglesia de Corinto. Pero libertad no significa desorden. Y esto es lo que estaba pasando. La libertad en la iglesia de Corinto para los cultos lo estaba llevando a un desorden dentro de su liturgia. Nosotros podemos tener libertad de culto, podemos dejar que los hermanos se expresen claramente en el culto y en nuestra liturgia, pero debe de haber un orden. Aquí Pablo da 4 normas para el uso de lenguas. Primero él dice que solo 2 o 3 personas deberían hablar. Versículo 27. Solo 2 o 3 personas deberían hablar. Y cuando uno hable, deberían hacerlo ¿por qué? Por turnos. Es decir, no todos pueden hablar al mismo tiempo, hermanos. Si no, no se va a entender nada. Y luego, él dice que debe de haber un intérprete. Porque al hablar en otro idioma, obviamente tiene que haber alguien que interprete lo que ese hermano estaba diciendo. Porque si no, de nada era beneficioso para la congregación. Por lo que si no había intérprete, Pablo manda a decir que se callen, que no debieran hablar entonces. Hable consigo mismo y para con Dios. Hermanos, una de las más fuertes acusaciones en contra del movimiento carismático moderno hoy en día es que la práctica común de que muchas personas hablan, oran, cantan al mismo tiempo sin que ninguno preste atención a lo que los demás están haciendo o diciendo. Es como que cada cual, hermano, funciona por su cuenta. Y esto exactamente era lo que sucedía en la iglesia de Corintio. Y esto, hermano, hace una evidente violación del mandamiento de Pablo de hacerlo por turno. Es lo que Pablo está diciendo aquí, uno por uno. Ahora, cabe recalcar nuevamente, hermanos, que el don de lenguas ya ha cesado. Tuvo su tiempo en la historia de la iglesia, pero el don de lenguas ya ha cesado. Y recuerden que bíblicamente se refiere al hablar idiomas, al hablar nuevos idiomas. Pero en este caso, Pablo entonces le estaba sugiriendo, todavía estaba vigente, pero tienen que hacerlo por turno y con orden. Todos no pueden hablar al mismo tiempo, porque entonces no va a ser de edificación para la iglesia. Después de tocar el tema de la lengua, Pablo pasa a tratar el don de la profecía en los versículos del 29 al 33. Él pasa a dar instrucciones para el don de profecía. 29 al 33. Pablo dice,
Asimismo, los profetas hablen dos o tres, y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle él primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Hermanos, a semejanza de los apóstoles y a diferencia de pastores y maestros, sin embargo, el ministerio único del profeta dejó de existir cuando la iglesia era también todavía muy joven. De nuevo, este don de profecía, de recibir revelación directa del Señor, dejó de existir cuando la iglesia también era muy joven. Y esto lo podemos juzgar por las epístolas pastorales de Pablo en primera, segunda de Timoteo y Tito. Los profetas, hermanos, dejaron de funcionar en la iglesia aún antes de que terminara la era apostólica. Y en dichas cartas pastorales, el mismo Pablo menciona a los dirigentes de la iglesia como ancianos, diáconos, diaconisas, obispos, pero no menciona a los profetas. Ahora, junto con los profetas, junto con los apóstoles, los profetas también fueron parte de la fundación de la iglesia y son la primera posición que dejó de existir en la iglesia del Nuevo Testamento. No obstante, cuando Pablo escribió esta carta a los corintios, los profetas eran todavía una parte esencial de la obra de aquella iglesia, por lo que Pablo sintió apropiado dar algunas directrices, hermanos. De nuevo, el don de profecía, de recibir revelación directamente por Dios, también ha dejado de existir dentro de la iglesia. Tuvo su tiempo para fundar la iglesia, pero dejó de existir rápidamente. Pero en el tiempo que Pablo escribió a los corintios, todavía existía, y es por eso que él tomó un tiempo para dar algunas directrices. Ahora, en estos versículos del 29 al 33, el apóstol da 4 normas para profetizar. Él dice que hablen 2 o 3 profetas, y los otros profetas juzgarían lo que se había dicho. También dice que si alguien tenía una revelación, el primero que iba a hablar debía ceder a la vez. Ok, yo estoy hablando, pero tú tienes una revelación. Ok, yo me callo, ahora vas tú. Y te escuchamos a ti y juzgamos lo que dices. Es decir, los profetas debían de hablar por turno también. Y Pablo menciona que debía juzgarse. ¿Por qué? Porque el Espíritu y Dios no podían contradecirse. Obviamente también habían muchos falsos maestros ya en este tiempo que también decían llamarse Dios me dijo, Dios me reveló, pero Dios no le había dicho ni le había revelado nada. Están hablando por su propia cuenta. Y es por eso que Pablo recomienda, ok, juzguen lo que este hermano está diciendo para ver si va de acuerdo al Espíritu y si va de acuerdo a la palabra. Ahora, estos profetas, hermanos, del Nuevo Testamento hablaban por el Señor en 2 formas. En algunas ocasiones, ellos daban nuevas revelaciones de parte de Dios a la iglesia, pero también hablaban mediante la repetición de lo que los apóstoles ya habían enseñado. Es decir, también proclamaban lo que había sido previamente revelado, de forma semejante a como lo hacen hoy los predicadores y los maestros de la palabra. Como predicadores simplemente proclamamos ya lo que ha sido revelado. Como iglesia no creemos que el don de profecía esté vigente. No creemos en que un hermano venga y me diga Dios me reveló una palabra nueva que no está en la Biblia por medio de un sueño, por medio de una experiencia, me lo contó alguien, me lo mostró, me llevó al tercer cielo. Nosotros no creemos en nada de eso porque creemos que la palabra profética más segura ya está aquí. Ya el canon y la revelación ha cesado. Lo que hay son diferentes aplicaciones de la revelación, pero también hay una sola interpretación. Entonces, lo que hacemos nosotros como predicador no es nueva revelación, hermanos. Lo que yo estoy enseñando no es algo nuevo que el Señor me dijo anoche, sino que solamente proclamamos la pura palabra que ya ha sido revelada en la palabra de Dios, en la Biblia. Cuando Él dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, versículo 33.
¿Qué significa esto? Aquí está la clave de todo el capítulo, hermanos. Nuestra adoración de Dios debería reflejar el carácter y la naturaleza de Él. Él es Dios de paz, Dios de armonía, Él no es Dios de conflictos y no es Dios de confusión. Por lo tanto, Dios no puede ser honrado donde hay desarmonía, donde hay confusión, donde hay un frenesí o una competencia entre hermanos dentro de la congregación, donde hay egoísmo, donde hay intereses personales. Dios no puede ser honrado en medio de ese culto. Y lastimosamente eso es lo que encontramos en muchas iglesias. Hermanos, visite o ya no tiene ni que visitar. Muchas iglesias ahora también suben sus sermones por medio de la web, por medio del Facebook, de YouTube. Y póngase a ver ese culto, hermanos. Los cultos de las iglesias parecen desórdenes, parecen relajo, no hay un orden, hermanos. Hay como cierta competición entre hermanos. Yo quiero ser más espiritual que tú, yo tengo más unción que tú. Cuando oran, yo quiero orar más alto que tú, yo quiero que me escuchen a mí, mis palabras, lo que yo digo. Pero Dios claramente no es honrado en esos cultos porque están en pecado. Porque la palabra de Dios dice, versículo 33, Dios no es Dios de confusión, sino de paz. El caos y la discordia en una reunión de la iglesia, en un culto, es una prueba clara de que el Espíritu de Dios no está en control, hermanos. Allí donde reina el Espíritu de Dios, siempre hay paz. Santiago 3:11. Hermanos, en la iglesia de corte pentecostal, donde se acostumbra a ver más estos desórdenes en la liturgia, ellos dicen que todo esto ocurre por manifestación del Espíritu Santo. Pero lastimosamente, hermanos, es todo lo contrario. Todo eso ocurre como evidencia de que no tienen el Espíritu Santo. Hermanos, en nuestra iglesia, creo ya hace un año, hace 2 años, han venido personas a visitar con ánimo de congregarse, pero se van rápidamente y la excusa que ellos dicen es, yo siento que a ustedes le falta el Espíritu Santo, yo siento que el Espíritu Santo no está aquí, porque no, y ellos lo dicen ¿por qué? Porque no ven el mismo desorden que ven en las otras iglesias. Ellos no ven a la gente gritando, hablando en lengua, saltando, corriendo en plena predicación. Como ellos no ven eso, y eso es lo que ellos están acostumbrados, entonces cuando ellos ven un culto lógico, un culto con orden, ellos dicen, aquí no está el Espíritu Santo. Porque eso es lo que a ellos le han enseñado. Que cuando sucede todas esas cosas es porque el Espíritu de Dios se está moviendo y está en la congregación. Pero bíblicamente, hermanos, no es así. Bíblicamente es todo lo contrario. Cuando sucede todo ese desorden dentro del culto, es evidencia de que efectivamente no tienen el Espíritu Santo, por lo que Dios no es honrado en esos cultos. Versículo 33, nuevamente, Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Versículo 33, versículo 35. Ahora Pablo pasa a dar algunas normas generales. Y él empieza diciendo, pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que están sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Miren lo que dice en el versículo 33, hermanos. Es importante como introducción a lo que vamos a ver. Pablo dice, como en todas las iglesias de los santos, es decir, como en las congregaciones de los creyentes. Pablo estaba recalcando el hecho de que el principio que las mujeres no hablen en los cultos de la iglesia, no era algo local, no era algo geográfico de una región, o no era cosa de culturas, sino que era algo universal en todas las congregaciones de los creyentes. El que las mujeres no hablaban no solamente pasaba en las iglesias de Jerusalén, en la iglesia de Israel, sino que era algo que ellos veían en todas las iglesias de los creyentes, en todas las iglesias de los santos. Ahora, aquí en el texto, aunque abarca las lenguas, el contexto se refiere aquí también a las profecías.
Hermanos, las mujeres no están para ejercer ninguno de esos ministerios. Parece ser, hermanos, que había mujeres dentro de la iglesia de Corintios que habían tratado de ejercer estos dones, el don de lenguas y el don de profecía, mencionados en los versículos de arriba. Pero esto solo había traído confusión a la iglesia, por lo que no tenían que haber participado de esta manera en la congregación. Hermanos, en el orden de Dios para la iglesia, las mujeres deben estar sujetas como también la ley lo declaraba. Y este principio fue enseñado primero en el Antiguo Testamento, pero también reafirmado en el Nuevo. Como aplicación de este principio, a las mujeres no le era permitido, hermanos, hablar en las sinagogas. Ahora, Pablo reflejó este principio explícitamente, es decir, claramente, cuando dijo en 1 Timoteo 2, 11, 12, que la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Hermanos, el razonamiento de Pablo, cuando decía todas estas cosas, no estaba basado en normas sociales, sino en dos hechos fundamentales e históricos. Primero fue que Adán fue formado y después Eva, y el segundo es que Adán no fue engañado, sino que la mujer fue engañada. Los hombres tenemos que dirigir en amor y las mujeres tienen que sujetarse en amor. No lo digo yo, no lo dicen los cristianos bautistas, sino que es el orden que Dios diseñó para el culto. En la iglesia de Corinto, hermanos, la libertad que se le daba a la mujer tenía que ser corregida. Y hoy en día, las iglesias que se dicen tener estos don de lenguas, don de sanidad, también vemos a mujeres como pastoras en el liderazgo. Y estos eran los dones también que se jactaban los corintios. Y esto no es ninguna coincidencia, hermanos. Esto es una señal de que no se está siguiendo el orden bíblico en esa congregación. Cuando vemos que en una iglesia la mujer es la pastora o las mujeres son las que forman el cuerpo de liderazgo, pongan a saber que son la mayoría de la iglesia donde ocurren todas estas supuestas manifestaciones del Espíritu, que son locura ante los ojos de Dios, y no hay un orden en el culto. Hermanos, muchos grupos carismáticos lo comenzaron las mujeres, de la misma manera que muchas de las sectas que surgieron del cristianismo fueron fundadas por mujeres también. Y es que cuando las mujeres usurpan o roban la función ordenada por Dios para el hombre, suelen caer inevitablemente en otras prácticas y errores contrarios a la Escritura. Y yo no estoy hablando más de las mujeres, hermanos, simplemente estoy hablando de los roles. De igual forma pasa con el hombre. Cuando le roba el rol o cuando no cumple su rol como hombre, va a caer inevitablemente en otras prácticas y errores contrarios a la Escritura. Hermanos, cuando alguna parte del orden que ya Dios ha establecido es ignorado o rechazado, la iglesia se va a debilitar y Dios no va a ser honrado. Así como el Espíritu de Dios, hermanos, no puede estar en control cuando hay confusión y caos en la iglesia, tampoco puede estar en control allí donde las mujeres toman en sus manos los papeles que Dios ha destinado para el hombre, porque eso es indecoroso. Eso no está bien, hermanos, porque es pecado. Están quebrantando el orden de Dios. Hermanos, Pablo dice claramente que una mujer, Pablo dice claramente el orden que la mujer debe tener en el culto. Y esa declaración de Pablo, hermano, no deja ninguna duda en cuanto a su significado. Por lo que nosotros nuevamente como iglesia no creemos que las mujeres puedan ser pastoras, porque no es bíblico, hermano. No es eso, es el orden que vemos en la Biblia. ¿Qué significa cuando Pablo dice, versículo 35, y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación?
Hermano, la implicación presente en esta declaración es que ciertas mujeres estaban fuera de orden haciendo preguntas en el culto de la iglesia. Estaban interrumpiendo constantemente el culto de la congregación. Si ellas deseaban aprender, la iglesia no era entonces el lugar apropiado para ellas para plantear sus preguntas, especialmente en medio del culto, hermanos, porque obviamente interrumpía la enseñanza, interrumpía lo que se estaba diciendo. Ahora, Pablo también implica, por supuesto, que los esposos cristianos deben estar instruidos en las palabras de Dios para entonces poder responder y enseñar a sus esposas el camino de salvación, la palabra. Hermanos, muchas mujeres hoy en día se sienten tentadas a ir más allá de su papel bíblico, y esto es debido a una frustración que ellas tienen, porque quizás ven a los hombres o ven a su esposo inclusive cristiano, que no cumple su liderazgo que Dios le ha dado, y por lo tanto ellas se sienten tentadas a usurpar ese rol. Pero Dios ha establecido un orden y las relaciones apropiadas de los papeles hombre y mujer. Y estos órdenes, hermanos, no deben de ser ignorados por ninguna razón. Mira lo que dice John MacArthur. John MacArthur dice de este tema: que una mujer asuma el papel del hombre porque él lo ha descuidado, solo sirve para complicar el problema. No es posible para una mujer sustituir al hombre en tales cosas. Dios a menudo ha llevado a las mujeres a hacer trabajo que los hombres han rehusado hacer, pero no las dirige a llevar a cabo este trabajo por medio de papeles que Él ha reservado para hombres. Obviamente van a haber tiempos dentro de la congregación, dentro de la liturgia, para preguntas, respuestas, para donde tanto el hombre como la mujer pueda participar y opinar, pero debe de hacerse con orden y no en plena predicación y no en plena enseñanza de la palabra, porque entonces va a constituir una obstrucción del mensaje. Como quinto punto vamos a ver la autoridad de Pablo, versículo 36-38. Pablo le dice: ¿acaso he salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor, mas el que ignora, ignore. Hermanos, la marca de un profeta o de un falso maestro, de un falsificador de lenguas o de una persona que usa mal los dones, es su rechazo a la enseñanza de Pablo, y en este caso a las escrituras claramente. A causa que tales personas rechazaban lo que el apóstol enseñaba, ellos también eran rechazados como verdaderos siervos de Dios. Y es lo que Pablo está diciendo aquí. Versículo 37. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca lo que os escribo, que son mandamientos del Señor. Pablo está diciendo que su autoridad, la que el Señor le ha dado, es la autoridad del mismo Dios. Él dice: todo lo que le he escrito son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Es decir, el que ignora estos mandamientos, el que ignora este orden, debería de ser ignorado también por la congregación, porque es un falso maestro. Hermanos, y lo que hacen la mayoría de las iglesias hoy, donde hay mujeres en los liderazgos, hay mujeres como pastoras, donde hay supuestos profetas, supuestos apóstoles, supuestos sanadores, supuestas personas que hablan en lenguas, lo que ellos están haciendo es ignorar la enseñanza de Pablo, están ignorando la enseñanza de la Escritura que fue inspirada por medio del Espíritu. Y la Escritura dice que el que ignora esta enseñanza debería de ser ignorado también. Hermanos, ellos han leído estos versículos, pero ignoran y deciden continuar con su culto sin orden, y deciden saltar el orden establecido por Dios dentro del culto, y deciden romper el rol que ya Dios ha dado a hombre y a mujer. Por lo tanto, como deciden romper todas esas reglas y no deciden obedecer estos mandatos, se nos manda a ignorar a esos supuestos profetas, a esos supuestos líderes, porque están quebrantando la palabra del Señor.
Hermanos, no importa cuál es nuestra posición, no importa qué educación nosotros tengamos, cuál es la experiencia que nosotros tengamos o los talentos como cristianos, si rechazamos la enseñanza de Dios, la enseñanza de Pablo, ellos mismos deben ser rechazados como maestros o líderes de la iglesia. Es lo que Pablo está diciendo. Versículo 37. De nuevo, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que escribo son mandamientos del Señor, mas el que ignora, ignore entonces. Vamos a ver entonces unas exhortaciones finales en los versículos 39 y 40, donde dice Pablo: así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Hermanos, Pablo le está diciendo a los corintios que en sus reuniones una cosa deberían procurar colectivamente, como grupo, y era profetizar. Era el don de la profecía, porque el don de la profecía era edificación, era instrucción y era enseñanza a la iglesia. La profecía, hermano, es tan importante porque la edificación es vital. Ahora, debido a la gramática que Pablo usa, entendemos que Pablo no está diciendo que debemos buscar ese don, sino que lo que Pablo está diciendo es que los que ya tenían ese don, que lo ejerzan. Porque esto puede ser malinterpretado, ahora que ustedes piensen, pero espérate un momento, ahora la palabra me dice que yo tengo que buscar ese don y tú me estás diciendo que ya ese don cesó. No, lo que Pablo está diciendo es que los que ya tenían ese don lo podían ejercer y deberían ejercerlo, pero no nos está instando a buscar ese don de profecía. Ahora, aunque en segundo orden, después de la profecía, las lenguas legítimas que Pablo pone aquí, que eran ejercidas en la forma correcta, deberían ser reconocidas como el Señor y no deberían ser ridiculizadas o prohibidas, porque hasta este tiempo todavía el don de lenguas existía. Por lo que Pablo le dice: y no impidáis el hablar en lenguas. Las lenguas eran un don limitado, tanto en su propósito como en su duración, pero era un don del Señor, y mientras éste estuviera activo, no había razón para despreciarlo o dificultarlo. La revelación que es correcta, hermanos, debería ser obedecida en la forma correcta. Y los dones que son correctos deberían ser ejercidos en la forma correcta. Si el Señor le ha dado un don, ore al Señor para que le ayude a aplicar su don de una forma correcta que pueda ser de edificación y de ayuda para la congregación. Pablo termina diciendo, versículo 40, pero hágase todo decentemente y con orden. El significado básico de decentemente es dignamente, apropiadamente, armoniosamente, bellamente. Es como si Pablo estuviera diciendo: hágase todo dignamente, hágase todo armoniosamente, hágase todo bellamente, con orden. Y orden tiene el sentido de ¿qué? De en turno o de uno en uno. Si alguien va a orar, si alguien va a predicar, a enseñar, no pueden pararse 3 personas a enseñar al mismo tiempo porque no se va a entender nada. Debe de haber un orden y se debe hacer armoniosamente. Hermanos, nuestro Dios es un Dios de belleza y de armonía, de propiedad y orden. Y todo lo que los hijos de Él hacen deberían reflejar esas características divinas de armonía, belleza y orden, especialmente cuando tratamos de agradarlo y de honrarlo, ofreciendo nuestros cultos cada domingo hacia Él. Oremos. Padre, gracias por este tiempo que nos has dado, Señor, para estudiar tu palabra. Gracias, Señor, por tus misericordias y por darnos tu Espíritu Santo que nos ilumina para entender estas verdades, Señor. Padre, te ruego que nos ayudes a usar nuestros dones apropiadamente dentro de la iglesia, y te ruego que nos ayudes a tener un culto cada vez más bíblico también dentro de la iglesia. Señor, como hijos tuyos no queremos hacer nada fuera de tu orden.
No queremos saltarnos ningún orden que ya tú has establecido dentro de tu palabra. Por lo tanto, ayúdanos a pegarnos a Él y ayúdanos, Señor, a, a usar nuestros dones también de una manera que pueda edificar, que podamos ayudar a nuestros hermanos a crecer, a madurar espiritualmente en tu conocimiento, en la gracia de Cristo. Todas estas cosas te las pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús y por tu amor. Amén. Dios le bendiga, hermanos.